Hola, para probar que me escucho, en el Zoom, si me pueden hacer una manito arriba si es que me escuchan bien. Gracias, súper. Muchas gracias. Ok, vamos entonces a continuar con el tema de los espacios marítimos para terminar con eso. Recapitulando, en los espacios marítimos uno puede ver muy claramente la distinción entre soberanía y jurisdicción. Ah, perfecto. A ver, normalmente, bueno, no se puede usar la fuerza, ¿ya? O sea, no se puede, en principio uno diría hay que tener cuidado con la vida humana, etcétera, ¿no? Pero si el barco persiste, es decir, si se le señalan, por favor haga abandono, y se le hacen todas las advertencias posibles, finalmente se puede derribar un barco, como un avión también. ¿Ya? Se puede hundir un barco o se puede hundir o se puede derribar un avión. Sí, sí. Y no hizo nada, claro. Claro, exactamente. Pero vamos a hablar un poco de la pesca ilegal también, que es un problema que hay hoy día muy grande y que tiene que ver con derecho del mar. Bien, entonces, ya vimos las distintas zonas marítimas y lo que nos importa ahora es, ustedes pueden bajar la Convemar desde internet, es realmente como un código de los mares, tiene bastantes artículos, no es corta, y intenta tener toda la regulación sobre el tema, sobre la actividad marítima. Sin embargo, se queda corto, yo creo, la Convemar, acuérdense, es del año 82, se queda corta en algunos aspectos. Una de las cosas que no está bien regulado es el tema de la conservación de los recursos pesqueros, el uso sustentable de los recursos pesqueros, porque las normas no son del todo eficientes y suficientes. También hay nuevos desafíos en la actualidad, sobre todo el tema de los crímenes que se pueden cometer en el mar. En principio, en alta mar hay libertad de navegación. Por lo tanto, hay que regular quién puede controlar a los buques que se dedican a distintas actividades ilícitas. Un tema muy relevante en el último tiempo, que ha cobrado relevancia de nuevo, es un tema antiguo que uno pensaría que es del siglo XVI, pero que es el de la piratería. Ese tema pone bastantes desafíos a cuándo se puede detener un buque que está en alta mar. Otros temas tienen que ver con la pesca ilegal, precisamente lo que señalaba la compañera, también el tráfico de estupefacientes y también el tráfico de sustancias prohibidas que pueden ser precursores para la fabricación de armas químicas, biológicas y nucleares. En el mar es tan inmenso que en verdad buscar un barco en el mar es como buscar una aguja en un pajar. Así es que es muy, muy difícil de controlar que se realicen actividades ilícitas en el mar. Ah, y el otro tema que se me olvidaba era el tema de la trata de personas. Bien, vamos al mar territorial. El mar territorial está definido en el artículo 2 de la Convención del Mar y se define, como ustedes ven, como un área donde el Estado costero ejerce soberanía. Así es que vamos a hablar de soberanía territorial cuando estamos hablando de mar territorial. Y este espacio marítimo se extiende hasta las 12 millas. El mar territorial
además, otorga soberanía sobre, no solo sobre la columna de agua, sino que también sobre el lecho marino y el subsuelo, y también sobre el espacio aéreo. Sin embargo, hay algunas diferencias, ahí están las 12 millas. Hay algunas diferencias con la soberanía territorial que se ejerce en tierra firme. El mar territorial corresponde al régimen jurídico soberanía territorial. Sin embargo, hay algunas limitaciones. Y estas limitaciones, ahí voy a mostrarles ahí, estas limitaciones se refieren a dos ámbitos. En primer lugar, en el mar territorial existe un derecho para todas las naves privadas o naves públicas del Estado o de otros estados, que se llama el derecho de paso inocente. Como ustedes ven, esto muestra muy claramente las tensiones y los intereses contrapuestos que hay en materia de derecho marítimo del mar. Por una parte, estados costeros que quieren ejercer más y más soberanía, y por otra parte, los estados que les preocupa la libertad de navegación. Por eso que se ha ideado esta figura que se llama paso inocente. Y también hay restricciones en cuanto al ejercicio de la jurisdicción civil y penal sobre los buques que se encuentran en el mar territorial. ¿Sí? Sí, lo voy a explicar al tiro. Quería ver si teníamos algún artículo de paso inocente. Entonces, déjenme ver si... Pero no lo tenemos. Ya. Así que ustedes lo buscan en la Conmemar. Paso inocente significa un paso rápido y continuo que realiza cualquier buque. Lo importante es que pertenezca a un Estado, porque estos derechos son derechos que se otorgan a los Estados. Los países, los barcos, los buques, están registrados en algún Estado y por eso tienen una bandera. Por lo tanto, este es un derecho a los buques de cualquier bandera. Pero si hay un buque que tiene bandera pirata, una bandera negra con una calavera, ¿verdad? No pertenece a ningún Estado, y en ese caso uno podría decir, ese buque no tiene los derechos que otorga la Conmemar. Los derechos son para los buques de todo Estado, de toda bandera, pero bandera de algún Estado que existe, ¿no? Bueno, entonces es un derecho rápido, ininterrumpido, continuo, para transitar por el mar territorial y dirigirse a el mar territorial de algún otro país, el alta mar, etc. O para salir del puerto de un estado en dirección a alta mar. Y lo que hace la Conmemar es definir lo que es inocente en términos de actividades que no se pueden hacer. Entonces dice, el paso inocente es el paso rápido e ininterrumpido de una zona a otra zona, y por eso que este buque entra en el mar territorial de un determinado estado, y deja de ser inocente si es que el barco incurre en algunas actividades. ¿Qué actividades no son inocentes? El buque no puede pescar, obviamente. Eso es una actividad no inocente. El buque no puede parar, salvo para hacer reparaciones. O sea, el buque se averió, bueno, va a tener que parar, y hay que ahí cambiarle, qué sé yo, una bomba, etc. O el buque se detiene para hacer una actividad de salvataje, también se puede detener. Pero si no son para esa actividad, no se puede detener. El buque no puede realizar investigación científica en el mar territorial. El buque no puede interceptar ondas de radio desde el mar territorial. El buque no puede hacer actividades de espionaje en el mar territorial.
el buque no puede hacer pruebas de armas en el mar territorial. Entonces, el paso inocente está definido por todas estas actividades que no se pueden hacer. Y además, en el caso de los submarinos en el mar territorial tienen que transitar emergidos. No pueden transitar en forma submarina. Bien, eso es el paso inocente. Ahora, a veces en las noticias, en el diario, qué sé yo, se dice, oh, va a pasar por el mar territorial de Chile un buque que lleva desechos peligrosos. Un buque, por ejemplo, que lleva combustible nuclear desechado de las plantas nucleares. Por ejemplo, otra vez había un buque japonés que llevaba desechos nucleares de las plantas nucleares japonesas. Y tenía que pasar por el Cabo de Hornos. Entonces se dijo, bueno, hay que prohibirle el paso, porque si hubiera un accidente sería un desastre ambiental. Sin embargo, un buque que lleva cualquier tipo de desechos, mientras cumpla las reglas, que hay reglas que establece la Organización Marítima Internacional de seguridad de los buques que deben llevar estas sustancias peligrosas, los buques cargueros de petróleo también tienen que cumplir con cierta normativa. Si cumple con toda la normativa, ese buque tiene perfecto derecho de paso inocente. ¿Ya? No hay ningún problema. No hay paso ahí que se pueda prohibir por el tipo de sustancia que lleva. Otra cosa es que el buque no cumpliera la normativa y en ese caso el buque no puede circular porque no cumple la normativa. Ya. En materia de daño ambiental, aquí aprovecho de decirles algo de responsabilidad. Cuando vimos responsabilidad entre estados, una pregunta que hay en la teoría es si los estados, que cuando se viola una obligación internacional, existe responsabilidad estricta o objetiva, es decir, el estado debe responder, si es que se viola la norma, debe responder, o si además hay que buscar que faltó a un deber de debida diligencia, en el fondo que la responsabilidad es por culpa. ¿Ya? Obviamente no la culpa psicológica, porque los estados no tienen psicología, sino una culpa objetivada, podríamos decir, que es haber violado todos los deberes de debida diligencia con los que se deben conducir determinadas actividades. La respuesta en derecho internacional en general es que la responsabilidad es objetiva. O sea, se viola un tratado, se viola una norma y el Estado debe responder, si es que esa violación es imputable al Estado. Pero en algunas materias, la responsabilidad es por falta a la debida diligencia. Y eso ocurre precisamente en el ámbito ambiental. En el ámbito ambiental, la regla exige que el daño que se produce sea, bueno, en primer lugar, que haya relación de causalidad entre la acción y el daño, pero además que de parte del hechor haya existido una violación del deber de debida diligencia. Así es que si el buque cumple con todas las normas de seguridad y aún así ocurre un accidente, en principio operaría la debida diligencia, ¿no? Esto tanto para los estados, porque hay buques estatales que son los que participan de estas actividades, como para barcos privados. ¿Ya? Sin embargo, como sabemos que los accidentes ocurren, allí opera el derecho privado en el fondo. Allí opera la lógica de los seguros y de las normas internacionales para el tráfico marítimo internacional, que van más allá del derecho internacional, que vienen a ser normas de derecho privado propiamente tal. La Organización Marítima Internacional ha auspiciado algunas convenciones, o sea, algunos tratados especiales para el tránsito de sustancias peligrosas, como por ejemplo el petróleo. Y esas normas establecen responsabilidades para los armadores
o sea, para los dueños de los barcos, y eventualmente en forma subsidiaria para el estado de la bandera. Y aquí viene un tema muy interesante en derecho internacional, y es que el derecho internacional impone obligaciones para los estados de la bandera. La bandera implica el registro de una nave, y se cobra por eso. Pero hay una contrapartida. El estado que da su bandera tiene obligaciones de monitorear que esos buques cumplan con medidas de seguridad. ¿Cuál es el problema? Es que los buques hoy día, muchos, ocupan lo que se llama banderas de conveniencia. Se registran en cualquier país. Ojalá el que les ponga menos, el que cobre menos por el registro, y además el que tenga menos posibilidades de controlarlos. Entonces ustedes van a ver que hay muchos buques con banderas africanas, ¿verdad? Senegal, Somalia, etc. Y ahí es muy difícil pensar que esos estados realmente hacen la debida diligencia sobre, primero, el estado de los buques, y segundo, a qué se dedican los buques. ¿Ya? Esto es muy importante no solo para los accidentes marítimos, sino que también para el tema de las actividades ilícitas en los que pueden estar involucrados los buques. Ustedes verán, todos estos buques que se dedican al tráfico ilícito de personas, a la trata de personas, esos buques probablemente tienen una bandera de conveniencia de cualquier país, Sierra Leona, etcétera, países algunos que están hasta en guerra civil, o sea, ninguna posibilidad de que controlen nada. Bien, entonces, en derecho marítimo, normalmente para el tema de transporte de sustancias peligrosas hay normativa, y si ocurre un accidente, operan los seguros. Y subsidiariamente se podría demandar al Estado que ha otorgado su bandera para que ese buque circule si es por no ejercer el debido cuidado de verificar que ese buque cumple con toda la normativa. Sin embargo, los daños a veces son irreparables. Hubo un caso de un buque que se llama el Sandoz Spill, que hubo un derrame de petróleo enorme. Bueno, ahí el problema fue negligencia, no del Estado, no de la compañía, sino que del capitán, que iba curado, y claro, choca, y ese fue un gran daño ambiental, y claro, ahí a pesar de que vaya curado el capitán, obviamente tiene que responder el armador. Pero muchas veces es tanto que son sumas realmente que va a quebrar la compañía antes de poder pagar. Así que este es un tema complicado. Bien, entonces ese es el paso inocente. Paso inocente solamente se puede obstaculizar, interrumpir, obviamente si el buque se involucra en una actividad que no es inocente, se dedica a sacar fotos desde el buque, y si no, por alguna razón grave que indique el Estado, ¿ya? Pero en general no se debería interrumpir. Y la otra restricción se refiere a la jurisdicción, porque si esto es soberanía territorial, uno diría perfecto, entonces los tribunales del país son los que pueden conocer de cualquier controversia en la que se vea envuelto este buque, tanto desde el punto de vista civil como penal. Sin embargo, no es así. La jurisdicción de los buques está dada por la bandera, de nuevo. Por lo tanto, si se comete un delito en el buque, conoce el estado de la bandera. Y en el caso del civil, también conoce el estado de la bandera, salvo en situaciones que se generen en los tribunales nacionales y que involucren al buque en el cual se podrá ejercer algo de jurisdicción civil, pero todo muy limitado. No vamos a ir a ese detalle, ¿ya? Yo no les voy a preguntar en la prueba por el detalle de la jurisdicción civil, pues, pero si ustedes tienen interés lo pueden leer en la Convenal o penal. Bien.
Sacarle el... Ahí estamos mejor, ya, perfecto. ¿Desde dónde se cuentan todas las extensiones de las zonas marítimas? Todo se cuenta desde la costa, pero la costa es un término muy ambiguo, entonces hay que definirlo mejor. Y hay dos maneras de medir todo, de medir las 12 millas, de medir las 24 millas, de medir las 200 millas, de medir las 350. Todo se cuenta desde la costa, pero hay que definir dónde es la costa. Y por eso que se habla de las líneas de base. Todo se mide desde una línea de base. ¿Dónde se pone la línea de base? Y aquí esta norma es muy importante. La línea de base normal es la línea de baja mar. Ustedes saben que las mareas suben y bajan. Pueden ver en la playa, ¿verdad? En la noche la marea sube, después uno va en la mañana a la playa, está todo mojado, pero ya se retrocedió el mar. Está en marea baja. Bueno, se cuenta desde la línea de marea baja. Y por lo tanto los estados tienen que fijar sus líneas de base. Sin embargo, hay algunas costas, por ejemplo, piensen ustedes en el sur de Chile, ¿verdad? Chile es una larga faja, ¿verdad? Vamos a medir la línea de baja mar, pero aquí en el sur es una costa totalmente recortada, llena de islas, ¿verdad? Y fiordos, y etcétera. Si nosotros midiéramos desde cada línea de base, tendríamos que a veces meternos, salir, etcétera. Entonces ahí se ideó un sistema distinto, que es el sistema de líneas de base recta, que señala que en los lugares en que la costa tiene profundas aberturas y escotaduras, o en los que hay una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata, puede adoptarse como método las líneas de base recta. Nosotros tenemos entonces de Puerto Montt al sur líneas de base recta. Se ponen los puntos más exteriores de estas islas y se unen con líneas rectas. ¿Ok? Y desde ahí se mide. En cambio acá se mide de la baja mar. ¿Qué son todas las aguas que quedan dentro hacia el continente de la línea de base recta? ¿Qué estatus tienen? Aguas interiores, exactamente. Y las aguas interiores están sujetas a soberanía territorial, pero ahí no existe paso inocente. Por lo tanto, para entrar a las aguas interiores hay que pedir autorización. En cambio, aquí afuera, 12 millas supongamos que hay ahí, cualquier buque puede circular en las 12 millas con paso inocente, en forma rápida e ininterrumpida. Bien, hay reglas sobre cómo se aplican las líneas de base recta, pero lo interesante es que nosotros tenemos líneas de base recta en esta zona austral. En las bahías también se permite la línea de base recta, ¿se acuerdan? Ahí uno puede cerrar esa bahía cumpliendo ciertas reglas y también se mide desde ahí, con lo cual toda esa agua es aguas interiores. Ahí están las reglas, no vamos a entrar en el detalle, ¿ya? Pero a los que les guste después el derecho marítimo, es bien bonito todo este tema, hay muchas reglas, porque tiene que haber una cierta proporción entre el semicírculo con el cual se dibuja la línea y el ancho que tiene, y hay un máximo. Entonces, si tengo una tremenda bahía así, ¿ya? Probablemente no puedo dibujar una línea de base recta, sino que me van a decir, no, pues, ahí no cumple la norma. Bien. Y en algunos casos, algunos países para poder ratificar la convención señalaron que debía reconocerse las prácticas históricas que tenían respecto de cerrar ciertas bahías
que no cumplen con las reglas del ancho máximo que puede tener, el largo máximo, perdón, que puede tener la línea de base recta, y se llaman las bahías históricas. Por ejemplo, aquí hay una bahía histórica compartida por 3 estados, que es el Golfo de Fonseca, y en el cual tenemos costas de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esa bahía ha sido catalogada como histórica, a pesar, es muy grande, ven ustedes, entonces en principio no cumpliría, esa línea con la que se cierra no cumpliría, pero como es una bahía histórica, se acepta. Bien, la zona contigua, que llega hasta la milla 24, o sea, aquí le ponemos 12 más y llegamos a la línea 24. Se cuenta de la misma línea de base, el estatus de esto va a ser mar territorial, entonces lo único que nos interesa son las 12 siguientes, ¿verdad? Dice el artículo 33 que la zona contigua es una zona contigua al mar territorial, designada con el nombre zona contigua, donde el Estado ribereño podrá tomar medidas de fiscalización necesarias para prevenir infracciones a sus leyes aduaneras, fiscales, inmigración, leyes sanitarias. ¿Ya? Entonces puede ejercer cierta jurisdicción aquí, para prevenir esos delitos, esas infracciones. Máximo 24 millas. Bien, nosotros tenemos estas dos zonas, zona contigua y mar territorial, reguladas en nuestro Código Civil. Señala el artículo 593 que el mar adyacente hasta la distancia de 12 millas marinas, medidas desde las respectivas líneas de base, es mar territorial y de dominio nacional. Pero para objeto de prevención de los delitos que ya les señalé, tenemos una zona contigua que se extiende hasta 24 millas marinas desde la misma manera. Otra cosa, la milla marina es un poco más grande que la milla terrestre, ¿ya? La milla marina es 1.8 kilómetros terrestres, en cambio la milla en la tierra es como 1.6, ¿ya? Entonces una milla marina son 1.8 kilómetros. Así que cuando uno habla de 12 millas de mar territorial, multipliquen 1.8 y les da más o menos en kilómetros cuánto es. Bien. Ahí es lo que les mostré. Ya. Vamos ahora a la famosa zona económica exclusiva. Chile y Perú han sido los estados pioneros en reclamar zona económica exclusiva. Esto es, derechos exclusivos para la explotación de los recursos naturales, vivos y no vivos, de una zona aledaña a la costa, que se mide desde la misma línea de base, y que hoy en la Convemar tiene una extensión máxima de 200 millas, contado desde las líneas de base. 200. Por 1.8 son como 400 kilómetros, más o menos. ¿Ya? Ok, 200 millas marinas. NM le vamos a poner ahí para que sepan que son líneas náuticas, ¿ya? Nautical miles. Entonces, hasta la milla 12 sabemos que tenemos mar territorial. Así es que tengo, en verdad, 188 millas de zona económica exclusiva, bajo régimen de zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva, dice el artículo 55 de la Convenmar, es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a esta, sujeta al régimen jurídico establecido en esta parte de la Convención, de acuerdo con la cual los derechos y jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención. Así que aquí vamos a tener derechos, bueno, en todas tenemos derechos del Estado costero y derechos de terceros estados. En el mar territorial tenemos, en los terceros estados tienen derecho de paso inocente, así como derecho a ejercer jurisdicción sobre los buques de su bandera. Aquí también tenemos derechos del Estado costero y derechos de los terceros estados. El origen de esta zona económica exclusiva está en el año 47, cuando Chile es el primer país que proclamó, pero fíjense ustedes, proclamó soberanía y jurisdicción. En el fondo, quería como un mar territorial de 200 millas Chile.
Eso no fue aceptado finalmente por la práctica, sino que lo que llegó a convertirse en costumbre fue solamente jurisdicción. No hay soberanía territorial, seríamos dueños de todo ese territorio. Así que hoy día es solo jurisdicción. Pero en el año 47 el gobierno de Chile confirma y proclama, dice, la soberanía nacional sobre todos los mares adyacentes a sus costas, cualquiera sea su profundidad, en toda la extensión necesaria para preservar, debería decir, no reservar, preservar, proteger, conservar, aprovechar los recursos y riquezas naturales de cualquier naturaleza que haya en dichos mares. Básicamente lo que nos importaba era la pesca, pero se extendía a todo tipo de recursos naturales. Luego Chile se juntó con Perú y Ecuador. Perú también hizo una declaración similar, unilateral como la chilena, en la Declaración de Santiago. Bien, pero hasta ese minuto esto es una primera práctica, todavía no está aceptada por la comunidad internacional. Se demoró mucho en ser aceptada, probablemente a finales de los 70, dicen algunos, y otros derechamente dicen, la verdad es que en los 80. La verdad, dicen algunos, esto se consolidó con un fallo de la Corte Internacional de Justicia, donde se delimita zona económica exclusiva entre dos estados, que es el caso de, creo que es el caso de Libia, no, ese es Libia-Malta, puede ser el caso de Libia con Túnez, no lo sé, en que ya se acepta la existencia de la zona económica exclusiva en el año 85 por ahí. Bien, ¿qué derechos tiene el Estado ribereño, el costero, sobre esta zona económica exclusiva? El Estado ribereño tiene derechos de soberanía, o si ustedes quieren, derechos soberanos. Pero eso no es lo mismo que soberanía territorial. Los derechos son soberanos, son solo míos, pero es jurisdicción, ¿no? Derechos de soberanía para los fines de la exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el suelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. Jurisdicción, eso entonces tiene derecho a la explotación exclusivo, a la explotación de los recursos naturales de esta zona, tanto del agua como del lecho y subsuelo. Y también tiene jurisdicción para establecer islas artificiales, instalaciones y estructuras. Yo puedo establecer una isla artificial aquí, pero no voy a contar 200 millas de nuevo desde la isla, si es artificial, ¿ya? Así es que, pero el único que puede poner una isla artificial soy el costero. Puedo poner instalaciones, puedo poner una plataforma petrolera, puedo poner una plataforma para instalar ¿cómo se llama esto? Para la energía eólica, ¿verdad? Una torre, ¿verdad? Para poner las aspas y producir energía eólica. Soy soberano para la investigación científica. Ningún tercero puede venir a realizar investigación científica aquí, sino obviamente siempre con mi autorización, cualquiera puede hacer lo que quiera, pero tiene que ser con mi autorización del Estado costero. Y también tiene responsabilidades el Estado costero para tomar medidas para la preservación y protección del medio marino. ¿Qué derechos tienen los terceros estados? Señor Rique. En caso de que choquen dos paraguas, en caso que haya superposición, lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? ¿Qué derechos tienen los terceros estados en esta zona? Bueno, lo más importante es que los terceros tienen libertad de navegación y sobrevuelo. A diferencia del mar territorial, en que teníamos paso inocente, pero como usted ve, a veces se puede interrumpir el paso inocente, y además que tiene que ser, ¿verdad?, rápido, ininterrumpido.
o sea, tiene que cumplir una serie de los requisitos o las características del paso inocente. En cambio aquí es libre navegación de terceros estados. Libre navegación y también libre sobrevuelo. Por lo tanto, las aeronaves pueden pasar por aquí, no hay que pedirle permiso al estado costero. Y también libertad de tendido de cables y tuberías submarinas. Así que cualquier empresa de telefonía internacional o de hoy día, cualquier empresa de internet internacional puede pasar el cable de fibra óptica por aquí. En cambio, para acá tiene que pedir autorización. Bien. Y otros usos relacionados con estas dos libertades. Bien. En todo caso, el Estado costero va a tener también una prerrogativa respecto de los cables, porque tiene que tratar en todo lo posible de coordinarse con el Estado costero, ¿verdad? Y por lo tanto puede el Estado costero señalar por dónde tiene que ir los cables, ¿ya? El trazado se tiene que conversar con el Estado costero. Bien. Eso es la zona económica exclusiva. Sabemos que antes de la zona económica exclusiva como zona marítima, nació la zona de la plataforma continental. La zona económica incluye el agua, el suelo, subsuelo, pero antes, sabemos con la Declaración Truman, se creó la plataforma continental como zona marítima, es decir, solamente el fondo marino y el subsuelo. Y de nuevo, esta plataforma continental está regulada, ya fue regulada en el año 58 en la Convención de Ginebra. En la Convención de Ginebra no se reguló la zona económica porque todavía no existía. Y también está recogida, obviamente, en la Convención. Y es una institución hoy día de derecho consuetudinario, igual que la zona económica exclusiva hoy día. Pero la plataforma es derecho consuetudinario desde por ahí, por fines de los años 50. Fue cristalizada probablemente en la Convención de Ginebra del año 58. Bien, la plataforma continental de un estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo, y aquí viene un concepto muy importante, a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental. Por lo tanto, lo que vamos a mirar es la geomorfología del continente que se comienza a sumergir bajo el mar y va a llegar hasta un tope que le vamos a llamar el margen continental. Y bueno, hay unas fórmulas para definir el margen continental que tiene que ver con la zona de máxima gradiente en que cae el continente ya al fondo marino. ¿Ya? Así que hasta el margen continental. Ese es un concepto geomorfológico. Para eso uno contrata científicos y se mide hasta dónde llega el margen continental. Lo que nos está diciendo este artículo es que los estados tienen derecho sobre su margen continental. No le pone hasta ahora ninguna limitación de una extensión máxima a esa, vamos a decir, a esa plataforma que coincide con la prolongación natural del territorio. Pero, esa es una manera de medir. Pero también, en este mismo artículo, se señala otra forma de establecer hasta dónde yo tengo plataforma continental, que se basa simplemente en el criterio de la distancia, 200 millas marinas. Y dice, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En los casos en que el borde exterior del margen continental no llega a 200 millas, ¿ya? O no supera a 200 millas. Entonces yo tengo zona económica, plataforma, vamos a poner aquí la plataforma,
para todos, con una extensión máxima de 200 millas marinas, nautical miles, desde las líneas de base. Y yo sé que las primeras 12 son mar territorial, por lo tanto me van a quedar 188 millas de plataforma continental. Pero también puedo, a lo mejor soy un estado que tiene un margen continental muy grande, y puedo sobrepasar esto hasta, y por eso le vamos a poner aquí 200 más X, hasta algo. Bien. ¿Hasta cuánto? Bueno, hay varias maneras de medir el hasta cuándo, hay varias fórmulas. Normalmente son 350 millas, pero en verdad pueden ser más, pero esto ya es mucho detalle, ¿ya? Simplemente les traje aquí un corte transversal del fondo marino, donde vamos a poder ver hasta dónde llega realmente la plataforma continental geomorfológica. Ustedes ven que ahí está la tierra firme y se empieza a sumergir bajo el mar. Todo lo que está indicado ahí con la flechita es la plataforma continental y llega hasta el talud. El talud es la máxima pendiente o gradiente de este fondo marino y cae, y estamos en el pie del talud, es el máximo cambio de la gradiente entre el fondo marino y este continente que está sumergido bajo el mar, y yo mido desde ese pie del talud, yo puedo medir hasta dónde llego con mi plataforma continental, ¿ya? Si ustedes ven, ahí tengo las 200 millas, ¿verdad? Ahí tengo las 200 millas, y puede ser que en algunos casos yo sobrepaso esas 200 millas. Ven ahí, el pie del talud está fuera de las 200 millas. Y la Convenmar tiene una serie de fórmulas en que yo puedo elegir dos fórmulas. Puedo medir desde el pie del talud más 60 millas, y ese es el máximo de mi plataforma. O puedo elegir otra fórmula que es, busco la isóbata de 2.500 metros de profundidad en el mar. La isóbata, miren, yo no soy súper experta, la isóbata es una línea en que la profundidad es una línea que va continua de 2.500 metros, entonces tengo una isóbata, saco un promedio ahí de 2.500 metros, y 100 millas. Desde la isóbata de 2.500 metros y 100 más. Por lo tanto, en algunos casos puedo llegar a 350, 400 millas, ¿ya? 500 millas a lo mejor, no sé. Bueno, lo normal es que el máximo son 350 millas de plataforma geomorfológica, con una excepción para el caso de a ver si... Ya, no tengo esa norma, pero con una excepción que yo les dije que ocurre, por ejemplo, en el caso de la provincia de Pascua, donde estamos en un caso de una extensión submarina que forma parte misma de la isla o de la tierra firme. Y en ese caso se puede llegar mucho más allá de 350. Bien, por lo tanto, tenemos, podríamos decir, una plataforma continental, le vamos a llamar jurídica. Todos los estados la tienen, no es necesario reclamarla. En todo caso, la plataforma no es necesario reclamarla. Y esa plataforma continental jurídica se aplica el criterio de la distancia, 200 millas. Pero a la otra, a la geomorfológica que excede las 200 millas, le vamos a llamar plataforma continental extendida, porque sobrepasa las 200. Pero ahí yo tengo que probar que existe esa plataforma geomorfológica que excede las 200 millas. Por eso no le vamos a llamar jurídica. Jurídica es, yo pongo una regla, listo, 200 millas. La otra, tengo que hacer las mediciones para probar que el pie del talud excede las 200 millas, y con lo cual tengo que hacer estudios con un sonar, ¿verdad?
tengo que tener una foto del fondo marino y poder hacer toda la modelación matemática para demostrar esto, ¿ya? Incluso a veces también tengo que sacar piedras para mostrar que efectivamente esto es el continente y no es el fondo marino, ¿ya? Eso cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo, y entonces los países tienen que mostrar sus estudios a un órgano establecido por la CONVEMAR, que se llama la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Esto está en la División de Océanos y Derecho del Mar de Naciones Unidas en Nueva York. Ahí se presentan todos los estudios. Nosotros hemos hecho 2 estudios. La verdad es que hemos hecho más estudios, pero hemos presentado 2 estudios a la comisión, donde es posible que haya plataforma extendida. Ustedes ven, Chile, yo ya les dije que rápidamente la plataforma, el continente se hunde bajo el mar. Rápidamente. ¡Guau! No alcanzamos a llegar a 200 millas. Porque tenemos una placa que se está hundiendo bajo el continente y entonces ha hecho, ¿verdad?, que el continente rápidamente se hunda en esa parte y hay una fosa. Pero hay algunos lugares donde Chile tiene plataforma continental. Y uno de ellos es la isla de Pascua, por allá. ¿Ya? Ahí, ¿por qué? Porque fue formada por un volcán submarino y dejó una estela que va hacia el continente. Entonces podemos llegar hacia acá con plataforma extendida. Y obviamente esto está mucho más allá, ¿ya?, que 200.000. Y el otro lugar donde Chile ha medido ya es el Antártica. La Antártica también tiene plataforma extendida. En el resto del continente, por ahora, solamente tenemos plataforma jurídica de 200 millas, aunque seguimos haciendo algunos estudios en la península de Aitao por si allí hubiera algo. Pero se ve complejo. Exacto, claro. Incluso si lo que hay, como aquí, que yo me hundo rápidamente, supongamos, voy aquí, y ¡guau!, me hundo, lo que hay acá es fondo marino. Geomorfológicamente el continente se acabó. Sin embargo, aplico el régimen jurídico de plataforma hasta la milla 200. Por eso que ahí hay una cierta ficción. Voy a estar aplicando el régimen jurídico de plataforma a algo que geológicamente ya no es continente, es fondo marino. La zona, y aquí hay algo interesante y difícil de entender. La zona económica, como régimen jurídico, se aplica al agua, al suelo y subsuelo. Entonces la zona económica se come a la plataforma, ¿verdad? Pero si yo no tuviera zona económica, por algún motivo no tuviera, tengo plataforma, se pueden separar. Entonces ustedes dirían, pero ¿quién hace eso? ¿Cuándo existe eso? Bueno, y la explicación que se puede dar es que se trata de 2 zonas marítimas distintas, que se crearon en momentos distintos y que tienen una naturaleza jurídica distinta, fíjense ustedes. En primer lugar, les voy a dar vamos a hacer un poco una comparación. La plataforma continental existe, y esto lo dijo la Corte Internacional de Justicia en el caso de la plataforma continental del Mar del Norte, existe para todos los estados costeros por el solo hecho de tener costa. Existe, dijo la Corte en el año 69, en el caso de la plataforma continental del Mar del Norte, dijo, existe ipso facto ab initio. Ipso facto, porque tengo costa, tengo plataforma, tengo soberanía, o no soberanía, derecho soberano, si ustedes quieren, sobre la plataforma para la exploración y explotación de sus recursos naturales vivos y no vivos. No tengo que reclamarla. Solamente que cuando se extiende más allá de 200 millas, tengo que, no es reclamarla, es probarla ante esta comisión, pero la tengo. Fíjense ustedes que llego, soy la isla de Pascua, soy Chile en la isla de Pascua, tengo una plataforma de más de 350 millas, hace muchos años no habíamos hecho todavía los estudios, no importa, soy
tengo derechos soberanos en esas 350 millas, o 400 o 500, lo que sea, ¿ya? A la comisión de límites, en algún momento le voy a presentar un estudio, pero es para probarla, porque yo ya la tengo. Ipso facto, ab initio. Bien. En cambio, la zona económica exclusiva no la tengo ipso facto ab initio, la tengo que reclamar. Y por eso que habíamos visto que algunos países no reclaman zona económica exclusiva, que sería derechos soberanos para la exploración y explotación de todos los recursos vivos y no vivos de la zona económica exclusiva. Hay algunos que solamente reclaman zona exclusiva de pesca, porque lo único que les interesa es la pesca. Pero hay que reclamarla. ¿Cuándo reclamó Chile su zona económica exclusiva? En 1947, con la declaración del presidente González Videla. Y la reclamó respecto de todas sus costas. Así que esto se aplicaba tanto a la continente como a todas las islas, incluía la isla de Pascua, la archipiélago Juan Fernández, las Desventuradas, etc. Y también la Antártica, porque en esa época, ¿verdad?, Chile ya señalaba que se extiende hasta la Antártica. Son derechos para terceros estados, no para organizaciones internacionales. No, pero las organizaciones no tienen derechos de pesca, no tienen derechos de exploración ni nada, ¿ya? Los países tienen derechos de pesca. Ahora, como las organizaciones son conjuntos de países, obviamente que yo me puedo juntar con otros para en conjunto ejercer nuestros derechos. Por ejemplo, en el alta mar hay libertad de pesca y sin embargo, para poder regular mejor la conservación de esos recursos, el uso sustentable, muchos países que pescan en alta mar, donde es libre, se han juntado en unas organizaciones para regular la pesca, ORPs. Y se dan cuotas, van haciendo vedas para que se puedan reproducir los peces, etc. Entonces eso no quiere decir que la organización tiene los derechos de pesca, son los estados, pero se juntan en una organización. Bien, entonces, esta hay que reclamarla. ¿Qué otra diferencia? Bueno, a diferencia de la plataforma, la zona económica incluye la columna de agua. En cambio, la zona económica, o sea, la plataforma es solo suelo-subsuelo. ¿Qué otra diferencia? La zona económica máximo llega a 200 millas. En cambio, la zona de la plataforma continental puede exceder las 200 millas y puede ser 200 más X, ¿verdad? En general hasta 350. E incluso en términos muy excepcionales, incluso más de 350. ¿Okay? Bien. Ahí hay otro corte. Otro corte que nos explica cómo se mide el límite exterior del margen continental. ¿Ya? Hay dos maneras, una es simplemente el pie del talud de 60 millas, otra es hacer un estudio geológico de los sedimentos que hay en el fondo marino y hacer un cálculo. Pero no vamos a ir a ese detalle porque ya es mucho, ¿no? Es para que ustedes sepan nomás que hay todo un área aquí, un mundo de oceanógrafos y geofísicos que es muy interesante porque es como la geología del fondo marino. Muy bonito, en verdad. Bien. Y para terminar hoy día, alta mar. Después de la milla 200, alta mar. O si ustedes quieren, eso para el agua. Y después de la plataforma, ya sean 200 o 350, lo que sea, el fondo marino se llama fondos marinos y oceánicos. Bueno, en el alta mar existen las libertades del alta mar. Libertad de navegación, libertad de sobrevuelo, libertad de tender cables y tuberías submarinas, libertad de construir islas artificiales, libertad de pesca, libertad de investigación científica. Esas son las libertades del alta mar.
Y en el subsuelo y suelo, o sea, en el fondo marino, nos encontramos con la llamada zona, como se conoce como la zona de los fondos marinos y oceánicos. Y esta zona, solo respecto de los recursos minerales, no de los de pesca se regulan por alta mar, pero respecto de los recursos minerales, son patrimonio común de la humanidad y están administrados por un órgano que crea la Convemar, que se llama la Autoridad de los Fondos Marinos y Oceánicos. Bien, terminamos aquí. Les cuento, el viernes es nuestra última clase, ¿ya? Y obviamente que no vamos a alcanzar a ver todo. Entonces, como yo les debo como 2 clases, ¿ya? Creo, para ponerme al día con ustedes. Ustedes tienen un crédito contra mí, ¿ya? Pero como hace frío y la sala y la cosa, he decidido, y yo creo que estaban hasta muy felices ustedes, de que hay 2 clases extra que las voy a subir al Zoom, ¿ya? Y con eso vamos a terminar toda la materia. Próxima clase, vamos a ver, vamos a analizar el tema de inmunidades y jurisdicción del Estado en su territorio terrestre, ¿ya? Y ahí vamos a ver el caso Pinochet. Probablemente no alcancemos a ver todo el viernes. Entonces, viernes va a ser una clase sobre eso, otra va a ser por Zoom, ¿ya? Y una última clase por Zoom va a ser sobre el uso de la fuerza y la solución de controversias. ¿Ok? Ya pues. Sí, el examen va a ser una prueba escrita, ¿no? Ok, nos vemos el viernes. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Adiós a toda la gente que está por Zoom.